Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros? Amén. La Biblia dice que nosotros habíamos pecado y habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fuimos separados de nuestro Creador. Se rompió esa relación original. Ese plan perfecto que tenía Dios para la humanidad se había venido abajo. Y por varios años, por cientos de años, la humanidad estuvo sin esperanza. Y hubo grandes hombres de Dios que profetizaron que venía alguien que nos iba a restaurar una vez más, que iba a restaurar esa relación que se había roto. Y su nombre era Jesús. Amén. De Belén iba a nacer alguien, iba a salir alguien del linaje de David, que venía a rescatarnos y a volvernos una vez más en paz con Dios. Y dice la Biblia que con su sangre se hizo paz para con Dios. Queridos hermanos de Rema México, hoy no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios, somos amigos de Dios, somos siervos de Dios, amén, llenos del Espíritu Santo, ungidos por su palabra y por su poder. Así que haríamos bien darle la gloria a Dios. Amén. Escuché una vez una historia, antes de que te sientes, de una iglesia bautista donde ahí, si a la mesa directiva no le gustaba al pastor, lo despedían, ¿no? Gloria a Dios que no somos una iglesia bautista. Pero dice, seguramente me han escuchado contar esta historia, que ya había llegado un pastor nuevo, que por fin habían logrado contratar un pastor nuevo. Y cuando este pastor se levantaba, ahí empezaba la alabanza. Dice que había un hermano enfrente que empezaba a alabar al Señor, empezaba a aplaudir, empezaba a danzar, empezaba a gritar y empezaba a hacer estas locuras que los cristianos llenos del Espíritu Santo hacen, ¿no? Y el pastor le empezó a incomodar y dijo: es que este hermanito alaba muy exageradamente al Señor. Y habló con la mesa directiva y dijo: quiero que hablen con él, porque si sigue alabando a Dios de esta manera, me voy a ir a trabajar a otra iglesia. Así que hicieron una cita con el hermano, lo llamaron, se sentó la mesa directiva con él y dijeron: hermano, tú sabes lo que nos ha costado contratar un pastor y por fin tenemos uno, pero a él le incomoda un poco que tú alabes al Señor de manera extravagante, que aplaudes y levantes la voz y grites aleluya, amén. Entonces, pues vamos a pedirte que le bajes un poquito a tu alabanza, ¿no? De volumen, porque si no el pastor se va a ir. Y entonces el hermano le dieron la palabra y él dijo: hermanos, lo que pasa es que cuando yo estoy en la alabanza y escucho que estamos alabando al Señor y empiezo a meditar lo que Dios ha hecho por mí y cómo Jesús se entregó por mí y cómo Dios me salvó y cómo Dios rescató a mi hijo de las drogas y hoy él está libre de las adicciones, y cómo él sanó a mi esposa de cáncer, y empiezo a meditar lo bueno que ha sido Dios y me tengo que poner de pie y tengo que empezar a gritar y no lo puedo evitar, y tengo que alabar al Señor y tengo que danzar y tengo que gritar porque mi Dios ha sido bueno. Y contrataron otro pastor. Hermanos, nunca dejes que tu alabanza sea en silencio. Tú tienes que levantar tu voz y darle gloria al Señor. Vamos, levanta tu voz, dale gloria a Dios. Dile: Señor, te alabo, te exalto porque has sido bueno, porque has sido misericordioso, porque tú, Señor, me has sacado del lodo, de las tinieblas, de la enfermedad, de los problemas, porque tú sigues siendo el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Y tú, Jesús, sigues sentado en el trono a la diestra del Padre, reinando y gobernando sobre nuestras vidas. A ti, Señor Jesús, te alabo hoy y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Sean bienvenidos a Iglesia Rema Coyoacán. Estamos muy contentos de que estén aquí. Y antes de comenzar con la enseñanza, quiero avisarles que tenemos una página de Facebook nueva para Iglesia Rema Coyoacán, y estamos de hecho ahorita transmitiendo desde esa página.
Así que si ustedes nos hacen el favor, pueden empezar a seguir esta página. Se llama Iglesia Rema Coyoacán, y ahí vamos a estar transmitiendo, y es donde vamos a estar dando avisos de todo lo que está pasando en la iglesia Rema Coyoacán. Entonces les pedimos que nos sigan ahí. Ahí es donde vamos a usar para avisarles de todo lo que estamos haciendo, y obviamente síganos en las redes sociales como Iglesia Rema Coyoacán, en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Y ustedes pueden entrar ahorita mismo si quieren, tienen permiso en la iglesia de usar internet ahorita mismo. ¿Cuántos vinieron listos para recibir algo de Dios? Bueno, hoy queremos comenzar con una serie de enseñanzas que se llama el origen perfecto. Digan conmigo, el origen perfecto. Sabes, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era perfecto. Él todo lo planeó perfecto. Lamentablemente, después de la transgresión del hombre, de la caída del hombre, las cosas se pervirtieron. Y desde entonces la humanidad empezó a vivir los estragos del pecado. Empezamos a caer en diferentes cosas que nos ataron, que nos maltrataron, tal vez, que nos hicieron vivir cosas que no era el plan de Dios. Yo por muchos años viví con un vacío en mi corazón después de que asesinaron a mi papá. Y obviamente ese no era el plan original de Dios, que la gente se matara el uno al otro. Ese no es el plan original de Dios. Y yo le doy gloria a Dios que cuando recibí a Jesús, Él vino y suplió esa necesidad, ese vacío que había en mi corazón. Y ahorita que cantábamos Jesús basta, la verdad es que Jesús basta. Dilo conmigo, Jesús es suficiente. Jesús basta. Él es más que suficiente. Y hay un vacío en nuestro corazón, en todos los seres humanos, que solamente lo puede llenar Jesús. Hay algo que nos hace falta en la vida de los seres humanos, que solamente lo puede suplir Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, imagínate, por 10 años viviendo esta tristeza, y me acerqué un día a Dios cuando me hablaron de Jesús, cuando me invitaron a una iglesia a escuchar un sermón o una enseñanza. Y por primera vez en mi vida escuché una palabra que fue como un bálsamo de agua fresca que sanaba mis heridas. Que mi alma, que había sido dañada, que estaba llena de tristeza y de depresión, por primera vez volví a sonreír. Y yo me acuerdo, viviendo en la ciudad de Nueva York, entrar a ese tren después de haber estado en la iglesia y recibir esta palabra y recibir esta esperanza de Dios. Me subí al tren yendo hacia mi casa, y sabes, por un momento sentía que el mundo se había detenido enfrente de mí. Como que toda la película, no sé si has visto esas películas que todo se detiene, pero hay cosas a tu alrededor que están dando vuelta, pero tú estás detenido. Y algo había pasado en mi corazón. ¿Sabes qué había sucedido? Había yo regresado a casa. Había sido encontrado por el Señor. Él me había dado fe para volverlo a aceptar, para acercarme a Él. Y de eso se trata la iglesia de Jesucristo. Restaurar a los seres humanos al origen perfecto que Él tiene para nosotros. Él tiene algo perfecto para ti, algo ideal para ti. Y cuando tú te acercas a Dios con un corazón honesto, con un corazón genuino y sincero, tu vida va a cambiar para siempre. ¿Alguien su vida cambió para siempre cuando se acercó a Jesús? Ha sido bueno el Señor, ¿verdad? Así que hoy quiero hablarles de este origen perfecto, que lo visible nace de lo invisible. Lo visible nace de lo invisible. Hay ciertas cosas que hoy vemos que nacieron de cosas que no se veían, de cosas que no estaban ahí. ¿Por qué esto es importante? Porque tal vez tú necesitas algo hoy, pero no lo ves. Pero las buenas noticias es que Dios tiene el poder de hacerte llegar cosas que no ves, porque están ahí donde tú no las ves. Y sabes, las realidades espirituales son mayores que tus realidades naturales. Amén. Las realidades espirituales son mayores que tus realidades naturales.
Eso quiere decir que ahorita mismo puedes estar pasando algo. Puedes observar a tu alrededor y hay una realidad natural. Y tal vez tu realidad natural no es tan buena como tú quisieras. Pero quiero decirte que las buenas noticias son es que hay una realidad espiritual que es buena, que es agradable y que es perfecta y que es mayor que esa realidad natural en la que tú estás viviendo. Ese es nuestro Dios. Amén. Y entonces vamos a hablar un poquito de que las cosas visibles nacen de las invisibles. Y quiero que vayan conmigo a Hebreos 11, versículo 1. ¿Cuántos están creyendo al Señor que Dios nos hable en esta mañana? Cuando nos fuimos de vacaciones hace 2 semanas, le digo a la gente que me fui, les dejé la selección en el mundial y regresé y ya no está en el mundial. No sé qué hicieron ustedes. Tenían que interceder hasta el 7º partido. No es broma, pero bueno, gloria a Dios. Dice aquí en Hebreos 11, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 3. ¿Están listos? Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe, digan por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios hizo todo lo que vemos, constituyó el universo entero de algo que no se veía. Eso es algo impresionante. Yo te animo, nunca dejes de impresionarte con la palabra de Dios. Lo repito, nunca dejes de impresionarte con la palabra de Dios. Cada vez que leas la palabra de Dios, di: wow, esto está impresionante. Dios constituyó, hizo el universo de algo que no se veía. Dios hizo el universo de algo que no existía. No es como que Dios fue y dijo: voy a viajar 1000 años luz o miles, millones de años luz, y fue y vio otros universos y dijo: voy a hacer algo similar a eso. No, no existía nada, no había nada, y Dios lo hizo con su palabra. Ahora, ¿tú crees que es fácil hacer una tierra, una luna, un sol? ¿Lo has intentado últimamente, crear una tierra? Mira, los huevos a la mexicana no salen mal. Bueno, a mí no, a lo mejor ustedes son expertos, pero no es sencillo hacer una tierra, un sol y una luna. Nunca dejes de asombrarte que tienes un Dios poderoso. Dilo conmigo: mi Dios es poderoso. Jesús es poderoso y Él me ama. Entonces, si Él hizo todo esto de lo que no se veía, ¿tú crees que no puede resolver tu problema? ¿Tú crees que no puede ayudarte y rescatarte en tu problema? Él lo puede hacer. Él puede ayudarte de cualquier problema. Dios me ha ayudado en muchas situaciones y me ha rescatado y me ha restaurado. Antes de ser cristiano, yo estaba enfermo de asma. Hoy le doy gracias a Dios que Él me sanó. Y llevo 20 años de cristiano respirando, no sé si aire puro, pero he estado viviendo bien. Porque Dios ha sido bueno. Porque cuando te acercas a Dios, Él lo que quiere es regresarte a ese origen perfecto, donde todo era perfecto. Pero sabes, aquí dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Y en este momento, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos. Dilo conmigo: Espíritu Santo, te doy gracias porque tú eres mi maestro y porque en este día
Tú me guías a toda la verdad. Tú me enseñas todas las cosas. Tú me recuerdas las cosas que he aprendido y me revelas las cosas que están por venir. Señor, te doy gracias y en este momento abro mi corazón y declaro que tengo la mente de Cristo, que soy inteligente y tengo una excelente memoria en el nombre de Jesús. Amén. Hace algún tiempo, en mayo, vino Keith Moore y predicó aquí con nosotros y la verdad fue una enseñanza impresionante. Y ese mismo domingo fuimos a comer con él y él me dijo algo que es importante hoy tocar este punto. Él me dijo, hablando acerca de la fe, porque ahí leímos que por la fe entendemos que fue hecho el universo y que Dios hizo las cosas que se ven hoy de las que no se veían. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo hizo todo por fe, porque por fe no es por vista. Amén. Y él me dijo que lo más básico de la fe no es qué es la fe, ni cómo viene la fe, ni cómo desatamos la fe, ni cómo alimentamos la fe, o cómo desatamos la fe, o cómo desarrollamos nuestra fe. Él me dijo, lo más básico, Enrique, que tú tienes que aprender acerca de la fe es ¿por qué la fe? ¿Por qué fe? ¿Por qué tenemos que aprender la fe? ¿Por qué el tema de la fe? ¿Por qué la fe? Bien conmigo, ¿por qué la fe? Dile al de al lado, ¿por qué la fe? A lo mejor tú te has preguntado ¿por qué en Rema hablan tanto de la fe? Y una de las cosas que Keith Moore nos dijo, que somos parte de una visión donde Dios nos dijo, en esta visión vayan y enseñen a mi pueblo acerca de la fe. Pero ¿por qué la fe? ¿Por qué tenemos que aprender de la fe? ¿Por qué hay tanto énfasis en la fe? Y él nos dijo, Keith Moore, en la cena con los alumnos, la fe no es un movimiento, la fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción. Es más, la fe ni siquiera es solo una posición doctrinal, como cuando decimos esta es nuestra declaración de fe. La fe, queridos hermanos de Rema México, es un estilo de vida. La fe es una manera de hacer la vida. La fe es como Dios diseñó que tú vivieras y que yo viviera. ¿Por qué? Porque Él hizo el mundo con la fe. Y el mundo funciona a través de la fe. Y tú tienes que vivir por fe, tienes que comer por fe, tienes que respirar en fe, tienes que vestirte en fe, tienes que dormir en fe, tienes que soñar fe, tienes que pensar fe, tienes que hablar fe. Y cuando te hagan preguntas, cuando respondas, responde con fe. Tienes que pelear la buena batalla de la fe. ¿Es la fe importante? Yo digo que sí. Entonces, vamos a aprender esta parte. Yo quiero que vayan conmigo a Romanos 1:17. Romanos 1:17. ¿Ya están ahí? ¿O está aquí en la pantalla? Dice, ¿por qué no lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿quién es el justo? Yo soy justo, tú eres justo, el de a tu lado es justo, el que ha creído en Jesús es justo. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta frase, mas el justo por la fe vivirá, aparece en la Biblia en otras partes. Aparece en Gálatas 3:11, dice el justo por la fe vivirá. Aparece en Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá.
aparece en Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Entonces, ¿es importante vivir por fe? Sí. Cuando la palabra de Dios se repite más de una vez, 2, 3 veces, de hecho la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos se establezca toda verdad. Tú no puedes hacer una doctrina sobre un solo versículo que no encuentras más versículos, ¿ok? Pero si tienes más de 2 versículos, 3 versículos, 4 versículos, entonces Dios quiere que tú seas gobernado por estas palabras. Porque en boca de 2 o 3 testigos se establece toda verdad. Y esta frase, mas el justo por la fe vivirá, aparece más de una vez. Leímos ya 4 veces donde aparece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Es importante entonces la fe? Yo digo que sí. Y cuando dice que el justo por su fe vivirá, quiere decir entonces que la fe no es un momento. La fe no es solamente un momento cuando pasamos aquí enfrente y danzamos, y eso está bien, porque lo hacemos por fe. Bueno, espero que lo hayas hecho por fe y no para impresionar a alguien más, ¿no? Sino que danzamos por fe, cantamos por fe. El hermano Hagin decía: atrévete tanto con tu fe, que si algo sale mal terminarías muerto. Porque es un estilo de vida, es una manera de hacer la vida. Haz cosas extravagantes con tu fe, arriésgate tanto con tu fe que el diablo cuando te levantes tenga más ganas de matarte. ¿Cuántos de ustedes están arriesgando en su fe? Acércate tanto al precipicio con tu fe que si algo sale mal vas a terminar muerto. Amén. Mira, hay ejemplos en la Biblia donde la gente se arriesgó tanto con su fe que si algo salía mal no la contaban. Y ustedes se han arriesgado. Mira, si todo esto del rapto y de la segunda venida de Jesús no es verdad, tú y yo estamos fritos. Y nuestra creencia ha sido en vano. Yo no sé de ustedes, pero yo me he arriesgado tanto a Dios que yo le creo que se va a tocar la trompeta y que el ángel va a descender y con voz de mando, con voz de trompeta, el Señor va a hablar y va a decir a su iglesia: sube acá, y nosotros que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos unidos en las nubes juntamente con Cristo Jesús y estaremos ahí con Él para siempre. Si esto no es verdad y tú lo has creído y yo lo he creído y no sucede, tú y yo estamos fritos. Pero gloria a Dios. Pero gloria a Dios, porque su palabra es verdad, porque Él no nos ha mentido, porque Él no nos ha engañado. La fe entonces es la manera de hacer la vida. Es como vivimos. Una fe verdadera es una fe para toda la vida. Una fe genuina es de todos los días. Todos los días que te levantes, ten fe en Dios. Cuando Jesús enseñó de la fe en Marcos 11:22, dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es digno de confiar. Porque Dios no falla. Tal vez el hombre te ha fallado, a lo mejor tú mismo te has fallado a ti mismo, pero Dios nunca falla. Él nunca te dejará y nunca te desamparará. Amén. Ahora, a lo mejor ahorita dices: bueno, yo ya escuché todo eso de la fe. Yo quiero pedirte algo por tu propio bien. Nunca asumas que ya sabes todo acerca de la fe. Ahorita mismo, si tú estabas pensando que ya lo sabías, di: perdóname, Señor, no lo sé y quiero aprender. Porque Jesús reveló misterios eternos a mentes sencillas. Jesús revela misterios eternos a mentes sencillas. O Jesús da su revelación de la palabra a la mente sencilla.
no a la soberbia intelectual, aquel que piensa que ya lo sabe todo, aun si ya fuiste 2 años al instituto o tu tercer año, aún todavía no lo sabes todo, aún hay más cosas que aprender. Miren, yo leí un artículo que salió un libro que se llama Las malas lenguas, ¿ok? Y este hombre está enseñándonos, especialmente a los mexicanos, que no sabemos, pues lo voy a decir, espero que nadie se incomode tanto, ¿no? Que no sabemos hablar español. Ahora, yo asumo que yo sé hablar español, porque por lo menos me doy a entender, ¿no? Pero yo sé que dentro de mí, muy al fondo de mí, sé que no lo hablo muy bien. Y en este libro él junta varias frases que decimos mal. Y uno de los ejemplos que él da dice que cuando tú dices dale con el puño cerrado, está mal dicho, porque si no está cerrado no es puño. Porque a ver, dale con el puño abierto, pues no es puño, ¿no? Sería un cachetadón así. Entonces en ese libro te enseña para que veas que no sabes hablar español, ¿ok? Y cuando aceptamos a veces que no lo sabemos todo, vamos a aprender más rápido. Y el Señor nos va a revelar cosas más rápido. Amén. Entonces, ¿están bien? ¿Podemos aprender cosas en este día? El Señor te quiere revelar cosas. Quiere el Espíritu Santo depositar en tu corazón hoy mismo revelaciones. Y esta revelación te va a mantener firme, te va a guardar sin caída, dice la palabra de Dios. El Señor mismo te va a preservar de pie, firme. Aun cuando todos los demás deseen que tú caigas y Satanás desea que caigas y te ataque para tirarte, dice que la palabra de Dios que Él te guarda sin caída y Él te hace estar firme. Amén. Entonces yo creo que podemos aprender. No asumamos que ya lo sabemos todo, porque entonces no vamos a aprender. Ahora, Dios, ¿por qué es tan importante la fe? Porque Dios es un Dios de fe. Por eso es importante, porque Dios es un Dios de fe. Dios opera a través de la fe. Dios creó el universo con su fe, de lo que no se veía, porque lo visible nace de lo invisible, y esa es la fe. Y aun cuando el doctor te diga que lo visible es cáncer, lo invisible te dice por la llaga de Cristo Jesús tú has sido sanado. Y cuando tu realidad te dice que estás triste y deprimido y que no puedes salir de tu casa, la verdad es que dice que eres libre, y el que el Hijo libertare es verdaderamente libre. Y cuando el mundo, la circunstancia te dice que estás atrapado en adicciones, la palabra de Dios te dice que tú eres libre y que todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Y esa verdad espiritual es mayor que tus realidades naturales. Amén. Le preguntaron a un gran hombre de Dios que tenía ya 80 años y le dijeron: dinos tus 10 mejores años. A sus 80 años le preguntaron: dinos cuáles fueron tus 10 mejores años. ¿Sabes qué contestó? Aún no los he vivido. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y mis mejores 10 años todavía están por delante. He vivido cosas buenas con Dios. Dios ha sido bueno, he tenido buenos días, buenas semanas y buenos años, pero mis mejores años aún están por delante. Aún viene lo mejor para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Dilo: mis mejores días aún están por delante. Dilo: y lo que he vivido ha sido bueno, pero lo que viene va a ser todavía mejor. O como decimos los mexicanos, va a ser más mejor. Bueno, algunos mexicanos, ¿no? Iglesia Rema Coyoacán, somos una iglesia de fe. Somos una familia de fe. Somos un pueblo de fe. ¿Por qué? Porque nuestro ADN, que viene de Dios,
es de fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué entonces la fe? ¿Por qué la fe? Bueno, les voy a dar 14 razones bíblicas, si nos da tiempo para las 14, de por qué es importante la fe. Amén. Nuestros mejores años están por delante y tú tienes que estar confesando la palabra de Dios. Amén. Acabo de ver una foto que casi me hizo llorar en Facebook de mi hermano que vive en la Sierra de Puebla y estuvo en la graduación de dos de sus hijos, de la primaria y de la prepa. Mi hermano tiene 7 hijos y sabes, mi hermano era drogadicto, estaba perdido en los vicios cuando vivía en Nueva York. De hecho, mi hermano llegó a estar en las calles tirado, había perdido el conocimiento. Yo me acuerdo haberlo encontrado unas veces y no me reconoció. Yo no era cristiano y obviamente cuando lo veía ahí tirado, yo decía, dentro de mí él no es mi hermano, y me iba por otro lugar. No le ayudaba, obviamente. Hasta que un día mis hermanas decidieron mandarlo al pueblo. Le pagaron un boleto de avión, lo bañaron, lo subieron al avión y lo mandaron a México, ¿no? Como comúnmente hacen con los que vienen de allá, pues ya los mandan ya que no tienen mucha esperanza. Pero con Dios siempre tenemos un rayo de esperanza. Llegó al pueblo con su esposa, apenas solo tenían un hijo en aquel entonces, y la golpeaba y la arrastraba por la calle, borracho, drogado. Y sabes, en una iglesia tradicional donde los hombres se sientan de un lado y las mujeres del otro, y van con velo las mujeres, y los hombres, yo creo que a ellos les deberían de poner el velo para no estar viendo a las hermanas, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? No sé por qué se me salió eso. En esa iglesia tradicional, que si tú los ves, tú dices, aquí, ¿qué es esto, no? ¿Qué poder de Dios habrá en toda esta religiosidad? Siempre que esté la palabra de Dios en un lugar, ahí está el poder de Dios. Porque el poder de Dios no está en el velo, no está en la persona, está en su palabra. Y si alguien se atreve a creerle a Jesús, Jesús cambia su vida para siempre. Y unos hermanos que ahora ya son los pastores de esa iglesia empezaron a visitar a mi hermano y le empezaron a dar clases bíblicas a mi cuñada. Y mi hermano llegaba borracho, drogado, y los corría y no quería. Hasta que un día, yo me imagino que en un momento de lucidez de sus vicios, entendió la palabra. Y sabes que cuando tú y yo recibimos a Jesús, yo sé que algunos de nosotros, algunos pensamos que nosotros fuimos tan inteligentes que nos dimos cuenta que, voy a aceptar a Jesús porque creo que Él me necesita para que yo le sirva. No, estábamos perdidos, éramos nada. Y por su puro beneplácito nos salvó. Mira, Jesús fue a la cruz y cuando tú lo recibiste, Él te dio de su fe, porque la fe es un don de Dios, y Él te dio una medida de fe para que ese día que tenías unos momentos de lucidez, Él te dejó caer fe y tú de repente lo aceptaste y te encontraste en casa. Algunos después pensamos de que, wow, o sea, soy muy inteligente, imagínate, acepté a Jesús. No, Él nos ayudó ese día. Y mi hermano aceptó al Señor y lo siguieron visitando. Y sabes, lo que había sido alrededor de 20 años de vicios y drogas, de repente desaparecieron. Y ese vacío que había sido, que lo había intentado llenar con otras cosas, Jesús vino, lo cambió y lo transformó. Y llegó tanto avivamiento con mi hermano que ahora tiene hasta 7 hijos. Y todo el pueblo sabe, ahí va el que era borrachito y que ahora nos predica. Y todo el pueblo sabe que ahí va el albañil que no le daban trabajo porque era un borracho y drogadicto, y ahora lo buscan. Luego no se da abasto con todos los contratos que tiene, porque todo el mundo quiere, porque dicen, tú eres el único albañil responsable. Queridos hermanos, Dios sigue teniendo poder
Dios sigue transformando vidas. Jesús sigue cambiando vidas. No dejemos de creer en Él. Pero nuestra manera de vivir es de fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Están listos? Número 1, ¿por qué la fe? ¿Por qué es importante la fe? ¿Cómo es que lo visible nace de lo invisible? Por la fe. Entonces, número 1, por la fe somos salvos. Efesios 2:8. Me voy a ir rápido en algunas partes. Por fe somos salvos. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. 2, por fe andamos, por fe caminamos, por fe vivimos. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Una vez más, las realidades espirituales son mayores que las realidades naturales. No te dejes llevar por lo que ves, sino por lo que lees y oyes en la palabra de Dios. Amén. Yo sigo creyendo que mis mejores días están por delante. Yo no sé de ustedes, pero yo sigo creyendo que yo no voy a terminar entubado en un hospital tratando de respirar. Yo no quiero andar jalando mi tanque de oxígeno con unas mangueritas aquí, tratando de sobrevivir. A veces hasta creo que es el tanque el que los mata de tanto andar cargando esa cosa, ¿no? ¿Tú crees que no podemos irnos tranquilos y en paz? Seguro que sí. Al que cree, todo le es posible. Rehúsate a creer las mentiras de Satanás. Por fe andamos, no por vista. Número 3, por fe agradamos a Dios. ¿Por qué es importante la fe? ¿Por qué la fe? Porque Dios es un Dios de fe y porque tu manera de vivir tiene que ser por fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible, digan imposible, agradar a Dios. Queridos hermanos de Rema México, no existe ni siquiera la remota posibilidad de agradar a Dios sin fe. No existe ni el más mínimo chance de que tú puedas agradar a Dios sin fe. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Queridos hermanos, cuando tú tienes fe, tú agradas a Dios. Y cuando agradas a Dios, tú lo vas a saber. ¿Sí me escucharon? Cuando tú crees en Dios, tienes fe en Dios, tú agradas a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, tú lo vas a saber. Cuando tú tienes fe y crees en Dios, tú le agradas a Dios. Y cuando tú le agradas a Dios, tú lo vas a saber. Es imposible creer en Dios, agradar a Dios y no saberlo. ¿Sabes por qué? Es muy sencillo. Yo le creo a Dios, yo tengo fe en Dios y entonces yo le agrado a Dios. Y como le agrado a Dios, entonces Dios da galardones a los que le agradan porque tienen fe. Si tú me dices que tienes fe y le agradas a Dios, pero no estás teniendo galardones, no le estás creyendo a Dios. Porque no hay nadie que le crea a Dios y le agrada a Dios que no lo sepa. ¿Y cómo lo sabes? Porque Dios te da galardones. Porque Dios te da recompensas. Porque Dios te empieza a bendecir de tal manera que no puedes contener las bendiciones. Porque Dios te da tanto que tienes que entonces empezar a bendecir a otros más y te conviertes en un río de bendición y no un estanque de agua apestosa. No es difícil agradar a Dios. No es complicado agradar a Dios. Es sencillo. Solo tienes que creerle. ¿Hay alguien que le cree a Dios? Dilo, Jesús, yo creo en ti. Creo en tu palabra. Jesús,
tú eres poderoso. Y yo te creo. Número 4. Por fe resistimos al diablo, nuestro enemigo. Tenemos un enemigo, tenemos un adversario, pero por fe podemos resistirle. Primera de Pedro 5, 8. Primera de Pedro 5, 8. Por fe que resistimos, digan resistimos. ¿Cuántos quieren más resistencia? ¿Quieren resistencia? ¿Sabes? Necesitamos resistencia. La vida no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y todos los días te tienes que levantar en fe. Tienes que comer por fe, vestirte por fe, soñar en fe, respirar fe, pensar en fe, hablar por fe, contestar por fe, trabajar por fe, vestirte por fe, peinarte por fe. ¿Por qué es importante la fe? Porque Dios es un Dios de fe y porque Dios diseñó que la vida se viva por fe, no a través de las angustias y los temores y los miedos. 1 Pedro 5:8. Al diablo lo resistimos por fe. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siguiente. Al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo resistimos los ataques de Satanás? Por fe. Hay una escritura allá por Lucas 22. Jesús, no sé si iba caminando o estaba enseñando, y le dice a Simón: Simón, Simón, ¿no? Aguas cuando Dios te mencione 2 veces. Billy, Billy, ¿no? Cuando Dios te dice tu nombre 2 veces es aguas, ¿no? Y le dice: Simón, Simón, el diablo me ha pedido para zarandearte, como al trigo, dice. En aquel tiempo se supone que el trigo agarrabas el manojo y lo golpeabas para sacarle el grano. Y Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás me pidió para zarandearte como el trigo, pero no te preocupes, yo he orado por ti. No le dijo: no te preocupes, ya le dije que no te zarandee. No, la implicación es que te va a zarandear, pero no te preocupes, yo ya oré por ti, para que tu fe no falle. Y cuando hayas terminado, regreses y animes a tus hermanos. En otras palabras, Jesús le está diciendo: mira, Simón, Simoncito, no te angusties, vas a soportar la zarandeada, la vas a aguantar. Y cuando hayas terminado y haya terminado Satanás, tú te vas a levantar y le vas a decir: mira, Satanás, aquí sigo de pie, porque el Señor me mantiene de pie, porque el Señor es mi ayudador, porque el Señor no me deja, porque el Señor no me abandona. A lo mejor todos me abandonaron, pero el Señor sigue ahí conmigo. Él dijo: yo estaré contigo hasta el fin del mundo, y el mundo no se ha terminado, así que Él sigue aquí con nosotros. Me encanta esa escritura, porque no sé de ustedes, pero me hace sentir así como cuando México le ganó a Alemania, ¿no? 1-0, así como vamos a ser campeones. Y nos vamos a imaginar cosas buenas, ¿no? Me sentía bien. Escuché una historia de hace tiempo, cuando de un hombre que tenía perros de pelea, ¿no? Perros verdaderos, ¿no? Porque hoy los perros ya también son un poquito así, llorando por todos lados, ¿no? Y otro tenía un perro chiquito. ¿Se han dado cuenta que los perros chiquitos son bien envalentonados, ¿no? Ven al Rottweiler y ya se quieren aventar ahí. Entonces, oye, te van a destrozar. Y este hombre con sus perros de pelea grandes, dice que salió con sus perros y siempre se peleaban con el chiquito, y el chiquito siempre ganaba. Y el dueño de los perros de pelea le preguntó al dueño del perro chiquito: oye, ¿cómo le hace tu perro para siempre ganar?
Y le contestó: lo que pasa es que tus perros se mantienen enojados hasta la mitad de la pelea, y mi perro se mantiene enojado toda la pelea. Mira, a veces tenemos que mantenernos apasionados, enojados por decir una palabra, de que Satanás, esta pelea tú la perdiste desde hace 2000 años y Jesús ganó la pelea por mí. Y mantente ahí, porque son los valientes los que arrebatan, los violentos los que arrebatan los cielos, que no nos mantenemos apasionados hasta el final. Amén. ¿Cómo resistimos al diablo? Por fe. ¿Cómo resistimos al diablo? El diablo te va a atacar, te va a querer destruir, pero Jesús dijo: yo he orado. Ustedes saben que Jesús hoy mismo está orando por nosotros. Así dice en Hebreos. Jesús no se jubiló cuando se fue al cielo. Se sentó a la diestra del Padre y dice que intercede por nosotros. Él está orando por nosotros. Mira, yo creo que Jesús tiene fe, y si Él está orando por mí, no hay nada que pueda derrotarme. Hoy vete a descansar en la noche y di: Jesús, gracias, porque ahorita estás orando por mí, y porque no voy a caer, porque me voy a mantener firme. Número 5. Por fe recibimos nuestras oraciones contestadas. Por fe recibimos nuestras oraciones contestadas. Santiago 1, versículo 5 al 7 dice, Santiago 1, 5: ¿por qué hablamos de fe? ¿Por qué la fe? Porque Dios es un Dios de fe, porque Dios opera por la fe, porque Dios diseñó que todo funcione por la fe. Tu vida misma, tu matrimonio, tu vida con tus hijos tiene que funcionar por fe. Tienes que amar a ese hombre que pesaba 50 kilos menos cuando se casó contigo. Lo tienes que seguir amando por fe. Es la verdad. Porque un día te vas a levantar con ganas de ahorcarlo, y ahí tienes que levantarte y decir: Jesús, ¿te acuerdas cuando oraste por Simón? Pues tienes que orar por mí, porque dice que Jesús es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Cuando estamos a punto de caer en la tentación, dice que Jesús es poderoso para socorrernos. ¿Qué significa socorrer? Ayudar, rescatar, sacarte del hoyo. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Es que no clamamos a Jesús cuando estamos a punto de caer. Mira, cuando estés a punto de caer en la tentación, y supongamos que estás a punto de adulterar ahí en ese cuarto de ese hotel con tu amante, dile: Jesús, socórreme. Así grítalo, aunque te oiga la mujer esta. Te va a voltear a ver así de: Jesús, socórreme, estoy a punto de caer en la tentación. Cuando estés a punto de fornicar ahí con tu novia, dile: espérame un momento, Jesús, socórreme. Cuando estés a punto de no diezmar, Jesús, socórreme, estoy a punto de convertirme en un ladrón, ayúdame. Aquí en medio de la iglesia hazlo. Y Él es poderoso para socorrer a aquellos que clamamos en Él, a Él por fe. A lo mejor tienes algún problema, alguna adicción, estás a punto de caer, tienes que clamar al Señor: Jesús, socórreme. Y Jesús prometió ayudarte. Amén. Por fe recibimos nuestras oraciones contestadas. Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué hacemos? Pídala a Dios, el cual da a todos, ¿qué? Abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Versículo 6, ¿qué dice? Pero pida con, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Siguiente. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hay gente que pide, pero no pide por fe. Ok. Mire, cuando Jesús dijo, tened fe en Dios, Marcos 11:22, y inmediatamente después dijo, Marcos 11:23, cualquiera que diga, digan cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Pues cualquiera, ¿no? Cualquiera es cualquiera. ¿Saben que Jesús dijo esto después de que él maldijo la higuera y la higuera se secó desde la raíz? Y los discípulos se asombraron tanto, especialmente Pedro, y le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó desde la raíz. Se asombraron por lo que había sucedido, que Jesús simplemente dijo, nadie más coma fruto de ti. No agarró un hacha y la empezó a cortar, simplemente lo habló. Así como Dios creó el mundo y el universo hablándolo, hágase la luz, hágase las estrellas, la luna, el sol y todo lo que hay, y se hizo. Esa es la fe. Y entonces cuando los discípulos le preguntan que cómo se hizo todo esto, Él les dice, tengan fe en Dios. Y entonces les dice, cualquiera que ¿qué? Que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que creyere lo que dice, lo que diga será hecho. ¿Qué mueve entonces el monte? Nuestras palabras. Yo sé que comúnmente decimos nuestra fe, pero técnicamente está mal dicho. Son nuestras. Él no dijo cualquiera que pensara. Tus peleas no las peleas con la boca cerrada, tienes que pelearlas con la boca abierta. Cualquiera que dijera. Ahora, lo que quiero decirles ahí es que dijo, quítate y échate ¿qué? Al fondo del mar. ¿Sabes por qué al fondo del mar? Él no dijo, dile a tu monte que se quite y se vaya al jardín del vecino. Porque lo que Dios quiere es que cuando tú ores, creas tanto a Dios que ese problema se fue al fondo del mar y que ya no te vuelves a acordar de él. Y que cuando la gente te pregunte de eso, tú digas, es que no me acuerdo. ¿De qué me estás hablando? No, pero ¿te acuerdas que tenías cáncer? ¿Cáncer? No, estoy sano por las llagas de Cristo Jesús, he sido sanado. No, pero no juegues con eso, porque es muy peligroso. Miren, cuando Jesús hizo esto, me gusta que Jesús no les dijo a los discípulos, no, esto que yo hice con la higuera es solamente un truco de la deidad, de nosotros la deidad. No lo intenten en casa porque pueden salir dañados. No, Él nos dio la autoridad de hacerlo. Cuando tú actúas en fe y actúas la palabra de Dios, tú responsabilizas a Dios de los resultados. Cuando tú no actúas en la palabra de Dios, tú te responsabilizas por los resultados. ¿Sí me escucharon? Una vez más, cuando tú actúas lo que dice la palabra de Dios, tú estás responsabilizando, ¿ok?, a Dios por los resultados de esa palabra. Pero cuando tú no haces lo que la palabra de Dios dice, tú eres el responsable de los resultados. Y yo prefiero que Dios sea el responsable de los resultados, porque Él nunca falla. Vamos a terminar con este. Nosotros predicamos la palabra de fe, porque es la fe la que nos lleva de una información
a una revelación que nos transforma. Porque es la fe que nos lleva de lo ordinario a lo extraordinario. Porque es nuestra fe en Dios que nos regresa al origen perfecto que Dios planeó para nosotros. Donde no había enfermedad, donde no había tristeza, donde no había soledad, donde no había problemas y todo era perfecto. Dios diseñó desde el principio que aquellos que le creen a Él vivan por fe. Dios lo diseñó así. No tratemos de cambiar su diseño. Su diseño de Dios para ti y para mí es que vivamos por fe. Y no importa quién eres, tú puedes cambiar por medio de la fe. No importa lo que estés viviendo hoy, si tú te atreves a creerle a Dios, tú puedes cambiar tu vida para siempre. No importa. A mí me impresiona el hombre que estaba ahí en Juan 5, en el estanque de Betesda. Cuando Jesús llega ahí, dice que había muchos enfermos y dice que había una alberca, un estanque donde bajaba un ángel y movía el agua, y el primero que se echaba al agua era sanado. Y este hombre, dice la Biblia, que llevaba ahí 38 años paralítico, esperando que cuando el ángel moviera el agua, él se pudiera lanzar al agua y fuera sanado. Pero como era paralítico, alguien siempre le ganaba. Y Jesús se acerca a este hombre y le dice: ¿quieres ser sanado? ¿Y sabes qué responde el hombre? Es que cuando el ángel mueve el agua, alguien más se avienta antes que yo, porque yo no me puedo mover. ¿Esa era la pregunta? No. La pregunta era: ¿quieres ser sanado? Y tu respuesta tiene que ser: no le empieces a explicar a Jesús. ¿Quieres ser libre? Ah, Jesús, sí, pero es que mira, ya lo intenté varias veces y la verdad es que esto no funciona. Yo sé que en Rema predican de la fe, pero yo ya probé ese tema de la fe y no me funcionó. Cuando alguien dice que ya probó la fe y no le funcionó, no es verdad, es al revés. La fe te probó a ti y tú no funcionaste. Porque la fe no es el domingo. La fe es el lunes, cuando no tenemos ganas ni de levantarnos. Y abres los ojos y le estiras tus manos en la mañana y le dices: Señor, gracias, porque este es el día que tú hiciste y yo me alegraré en él. Vayan conmigo a Romanos 10, versículo 8 al 10. ¿Sabes? Tus circunstancias pueden cambiar por medio de la fe. Tu vida puede cambiar por medio de la fe. Dice aquí, Romanos 10, 8 al 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Queridos hermanos de Rema México, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú confiesas con tu boca algo que tú no viste, porque tú no estuviste ahí, porque nadie de ustedes tiene aquí más de 2000 años y no estuvo ahí al lado de la tumba cuando se movió la roca y Jesús salió de ahí, y no vimos sus vestiduras ahí bien dobladas, no estuvimos ahí con los apóstoles. Yo no estuve ahí, yo no sé de ustedes si estuvieron ahí, pero yo no estuve ahí. Pero la fe no es por vista, y las realidades espirituales son mayores que las realidades naturales. Pero si tú hoy te atreves a creer que si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, al que no viste, que Dios lo resucitó de los muertos, pero lo crees ahorita en tu corazón, la Biblia dice que tú serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos, y esta palabra está en tu corazón, está cerca de ti y está en tu boca. Es tan sencillo que es una locura para la gente. Cuando la gente común que no cree en Dios y no tiene temor de Dios escucha esto y dice: esos cuates son unos charlatanes, son
unos merolicos, son alguien que no sabe de lo que están hablando. Pero para aquellos que sabemos de lo que estamos hablando, el evangelio de Cristo Jesús, su cruz, es poder de Dios, porque nos salvó, nos redimió, nos perdonó, nos rescató, nos liberó, nos acercó a Dios. Hoy tenemos relación íntima con el Creador de los cielos y la tierra. ¿Cuántos creyeron esa palabra? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón. ¿Por qué predicamos la fe? Porque Dios es un Dios de fe. ¿Por qué la fe? Porque Dios diseñó que todo lo que hagamos sea por fe. Yo te animo, empieza a hacer todo lo que haces por fe. De hecho, hay una escritura que dice que si tú comes y no lo haces por fe, sino te sientes condenado al comer, que a ti te es tomado por pecado lo que estás haciendo. Imagínate, hasta tenemos que comer por fe. ¿Qué quiere decir esto? Si tú mañana te comes un chamorro y crees que el colesterol te va a tapar tus venas, tú no estás comiendo por fe. Y tenemos más fe en el poder de un chamorro para darnos un ataque cardíaco que en la palabra de Dios. Está en la Biblia. Si quieres tú búscalo y el siguiente domingo yo se los leo. No me lo inventé. Yo no sé de ustedes, pero yo como por fe y lo hago muy contento. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dilo conmigo: Jesús, yo creo en ti. Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, y yo te alabo y te exalto. Jesús, en este momento te voy a alabar por fe, plenamente convencido que tú habitas las alabanzas de tu pueblo. Podemos cantar una vez más: Jesús basta. Y vamos a cantarlo por fe. Yo no sé qué es lo que estás pasando hoy en tu vida. Seguro todos tenemos desafíos cada día, pero de algo podemos estar seguros: que hay verdades espirituales, realidades espirituales mayores y más poderosas que nuestras realidades naturales. Que eso que estás pasando, que ese sentimiento o esa situación en la que tú estás enfrentándote, lo que tenemos de parte de Dios es mayor, es más poderoso. Y en este momento que le vamos a alabar, adorar por fe, en este momento va a venir esa palabra de que Jesús basta. Y tú vas a ser liberado, tú vas a ser sanado, tú vas a ser restaurado, tú vas a ser cambiado desde adentro hacia afuera. Y la vida no volverá a ser la misma. Tus pensamientos van a cambiar, tu vida va a cambiar. Y tus mejores días, tus mejores años empiezan hoy mismo. Los años de tristeza se acaban, los años de escasez se acaban, porque creemos que Jesús basta, que Jesús basta. Aleluya. Hazlo con fe. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed, que
su gran amor. Con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo Aleluya, así es. Dile ahí mismo con tus propias palabras que Él es más que suficiente, que Él es más poderoso que cualquier problema, que todas esas cosas visibles que a lo mejor estás enfrentando, las verdades espirituales son mayores que esa situación, que es